Yo encuentro que esto salió entero. O sea, ¿Salió entero? sí. Sí. Estamos. Mm. Raúl Araya tiene 90 años, vive en La Reina y en una población que fue construida en los años 80, un condominio. Se crió en un conventillo en Santiago Centro, donde vivía junto a sus hermanos y hermanas. Luego, en su adolescencia, se trasladaron a una de esas tomas de terreno que se construyeron o se fueron construyendo en estas cercanías de las viñas históricas de nuestra ciudad. Allí construyeron su hogar, su familia, de latas, de maderas. Con el tiempo, entró a trabajar, pudo salir adelante, se compró una casa en una población con la ayuda de la Caja de Empleados Particulares. Allí crió a su familia, una familia numerosa, con varios hijos e hijas. Y luego de eso, le fue mejor, pudo vender su propiedad para trasladarse a vivir a la comuna de Ñuñoa. En los años 90, mediante todo el proceso de la especulación inmobiliaria, donde se amenazaba con expropiar las viviendas para acrecentar las avenidas, etc., don Raúl se vio obligado a vender su propiedad, ¿no? Y emigrar a una vivienda un poquito más pequeña, un poquito más modesta, donde vive actualmente, en La Reina. Allí donde estaba su vivienda en Ñuñoa, no hay una gran avenida, sino un gran edificio de 20 pisos. De sus 8 hijos e hijas, solo 2 han podido acceder a crédito hipotecario. Mediante una usura, podríamos decir, ¿no? Endeudados por más de 20 años y, obviamente, en viviendas alejadas del centro de la ciudad. Sus nietas y nietos, solo una, tiene hoy día, o está pagando su vivienda desde un crédito hipotecario. Entonces ahí, claramente es una situación que se va repitiendo muchas veces en muchas familias de chilenas y chilenos. Entonces, ¿dónde vivimos los chilenos y chilenas? ¿Cuáles son los espacios que habitamos o cuáles son posibles espacios de habitar hoy día para los chilenos y chilenas? ¿Cuáles son los espacios dignos que tenemos los chilenos y chilenas para habitar hoy día o cuáles van a ser aquellas cosas que... Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la tercera temporada de Saltar el Torniquete. Tuvimos algunas dificultades técnicas con el video que estábamos mostrando, pero vamos a seguir adelante. Lo importante es la conversación con los invitados. Sí, hay que saber que estamos haciendo un programa que está siendo realizado a pulso, ¿cierto? Por compañeros y compañeras. Queremos combatir un poco la batalla mediática intoxicada que hay respecto a la discusión de esta nueva constitución, ¿cierto? Y es por eso que estamos acá. Así que vamos a ir tratando de, en el camino, poder elaborar esta conversación de la mejor manera. Así es, creemos en las comunicaciones, en la libertad de expresión, y acá ponemos a disposición nuestras opiniones, las opiniones de nuestros invitados también, para discutir sobre este proceso de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Hay que dejar claro que nosotros aprobamos. Lo tenemos claro, ¿cierto? Porque creemos que estamos en un momento histórico y por eso es que también estamos en esta conversación. Y la idea es, porque aprobamos, explicar en este programa a lo largo de los distintos capítulos el por qué aprobamos y el por qué llamamos a aprobar a la población de nuestro país. La decisión siempre va a ser de cada uno de nosotras y nosotros, ¿cierto? Pero queremos que esas decisiones se tomen de la forma más libre posible y para eso es importante poder abrir estos canales de información que nos permitan discutir, conversar, dialogar, informarnos. Así que le vamos a dar cara con todo esto. Mi nombre es Gustavo Pacheco. Yo soy Yoxi Campos. Y aquí estamos con nuestros invitados del día de hoy, que vamos a ir presentando uno a uno. Tenemos a Alondra Carrillo, ¿cierto? Nuestra ex constituyente del Distrito 12, ¿cierto? También nos acompaña Gonzalo Winter, diputado de la República por el Distrito 10, militante de Convergencia Social y de Apruebo Dignidad también. Sí. Así que bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Y también estamos con Daniel Jadue, ¿cierto? Alcalde de la comuna de Recoleta, militante del Partido Comunista y también parte de esta mesa de conversación hoy día. Muchas gracias por aceptar la invitación, Daniel. Gracias a ustedes por el espacio y muy buenas noches a todos. Bueno, hoy día queremos partir esta conversación por lo que siempre parte las discusiones políticas y por lo que siempre debiéramos partir para poder avanzar. Y es que queremos hacer un diagnóstico y queremos que ustedes nos cuenten un poco cuál es el diagnóstico, ¿cierto?, que se hace del tema de la vivienda hoy en Chile. No sé quién quiera lanzarse con la primera pregunta. Alondra, ya que tú estás... Ok.
Sí, voy a tirar solo algunos elementos, ¿no? Sabemos que en nuestro país nos encontramos en una crisis habitacional sin precedentes. Tenemos una cantidad de familias que están en condición de allegada o sin la posibilidad de acceder a una vivienda que se acrecienta día a día. Las tomas de terreno crecen en nuestras poblaciones, crecen en los territorios, crecen en el distrito del que yo vengo también, en el distrito 12, y esto en términos muy generales. Sabemos que se ha agudizado luego de la pandemia, además en un texto en el que la falta de acceso a la vivienda ha sido particularmente catastrófica para las familias, y además se ha venido acumulando durante décadas de una política habitacional sostenida en el subsidio, en el crédito, ¿no? Y en el negocio inmobiliario, en la especulación inmobiliaria, todas cuestiones que no han sido capaces de dar respuesta a la necesidad de la población de contar con una vivienda digna. Esto es especialmente gravoso y así lo han visibilizado muchas actorías sociales y políticas en el caso de las mujeres, ¿no? En el caso de las mujeres, porque cuando no tenemos acceso a la vivienda, cuando no tenemos la posibilidad de un lugar seguro en el cual habitar, la posibilidad de, por ejemplo, salir de una situación de violencia se restringe, ¿no? El hecho de no tener la posibilidad de acceder a la vivienda es también una de las causas estructurales que agudizan la violencia de género en Chile, que también es una... ahí podemos ver algunas de las dimensiones en las que se expresan las múltiples aristas que tiene la problemática de la vivienda en nuestro país. Sí, Gonzalo, tú, respecto a ese diagnóstico. No, estoy muy de acuerdo con Alondra. Antes que nada, darle gracias a Saltar el Torniquete por producir estos espacios. Yo creo que todos acá sabemos que las comunicaciones contrahegemónicas son sumamente difíciles y siempre que usted accede a uno de estos programas hay alguien haciendo un esfuerzo tremendo porque esto ocurra, porque casi todos los medios de comunicación masivos tienen detrás algún multimillonario que está haciendo que sus intereses fluyan a través de lo que usted escucha. Aquí no hay eso, sino que hay solamente gente haciendo un esfuerzo por democratizar el acceso a la información. Así que gracias por lo que están haciendo, chiquillos. Estoy muy de acuerdo con Alondra, creo que ella lo explica muy bien, pero yo quisiera agregar un detalle. Que la crisis de acceso a la vivienda y a la ciudad que tenemos, o a la habitabilidad que tenemos hoy día en Chile, no está siendo solucionada, sino que la forma en que está estructurada nuestra política pública nos está haciendo avanzar hacia la profundización de aquella crisis, ¿ya? O sea, si esto fuera un barco que se está hundiendo, nuestra política pública no está sacando el agua del bote, ¿ya? No, porque mucha gente cree que lo que nos está pasando es que no estamos siendo capaces de sacar el agua del bote, digamos, a la velocidad que es necesario. Por el contrario, la forma en que está estructurada nuestra política pública, lo que está haciendo es agrandar la grieta del bote. Y yo creo que a lo largo del programa podemos ir explicando por qué. Yo siempre digo que a nivel del acceso al derecho a la vivienda, no es como la salud y la educación en Chile. Es como si estuviéramos discutiendo si tiene que haber escuelas públicas o no. Es como si estuviéramos discutiendo si tiene que existir la salud pública o si solamente el Estado debiera pasarle a algunos enfermos, a los que están a punto de morir, un cheque para que eventualmente busque algún hospital en donde eventualmente quieran atenderlo o no. Esa es la situación de la provisión del derecho a la vivienda en Chile. ¿Por qué? Para decirlo, si me permiten una colita, en este momento las ciudades en Chile están siendo construidas, o sea, la discusión en torno a cómo se construye una ciudad no tiene nada que ver con la necesidad de vivir en un inmueble, sino la necesidad de una persona que no vive ni en la comuna en que está ocurriendo, ni en la ciudad en que está ocurriendo, muchas veces que no vive en Chile, sino que una persona que invierte desde otro país, y dice, yo me quiero comprar 50 terrenos en Santiago o 50 departamentos en Santiago, la ciudad la estamos construyendo para ello. Y a diferencia de la época antigua, en donde, qué sé yo, los ricos construían casas para ricos y los pobres construían casas para pobres, hoy en día la cosa es más grave, porque son los ricos los que están construyendo casas para arrendárselas a los pobres, lo cual los aleja aún más que, por ejemplo, en los años 70, de la posibilidad de tener una casa. En línea de lo que dicen Alondra y Gonzalo, Daniel, ¿cuál crees tú que son las miradas, las perspectivas que se están enfrentando entre, por ejemplo, concretamente, la actual Constitución, la que nos rige, versus el proyecto constitucional en torno al derecho a la vivienda? A ver, quizás sea bueno hacer solo un poco de historia. Los sectores populares entran a la discusión política a principios del siglo XX y uno de los temas fundamentales que ponen sobre la mesa es el derecho a la vivienda.
En ese entonces el Estado no construía nada de vivienda y la vivienda era responsabilidad de algunas corporaciones, de la iglesia, y en el avanzar se llegó incluso a discutir la posibilidad de establecer una política de vivienda que nace con la Cormu y con todas las corporaciones estatales, ¿no? Que se iban a dedicar a producir vivienda. En un mundo en donde además el incremento de la participación popular había llevado a aprobar una ley en donde todas las empresas de Chile tenían que ocupar el 2% de sus utilidades para construir vivienda para sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Esto es bien relevante porque en algún minuto este avance se pierde, y se pierde, uno se hace una secuencia, empieza a constituirse el derecho a la vivienda, se termina de constituir en el gobierno de Frei Montalva, avanza al punto de entenderla tanto como derecho que se prohíbe la autoconstrucción en el gobierno de Salvador Allende, ¿no? Y el Estado comienza a proveer vivienda sin crédito y sin deuda, ¿no? Y cuando uno mira las viviendas que construía estos tres gobiernos, no voy a hablar solo del gobierno de Allende, están mucho mejor ubicadas en la trama urbana y son de mucho mejor calidad que todo lo que se construyó después. Pero a partir del 79, la Política Nacional de Desarrollo Urbano de la dictadura convierte a la vivienda en un bien de mercado y la saca de toda política pública, ¿no? Y convierte al Estado solo en un repartidor de recursos para que los privados se enriquezcan construyendo vivienda, entre comillas, social a través del subsidio. Y esto termina en un proceso en donde se va construyendo cada vez más mal, se empieza entregando la seta sanitaria, se empieza las operaciones sitio, empieza una serie de cosas que terminan mandando a los pobres en un proceso que termina llevando a los pobres a la periferia, lejos de toda la ciudad y destruyendo lo que era el derecho a la ciudad en este proceso de integración de las capas populares de la ciudad. Sí, la gente más joven no lo conoce, pero frente al Club Palestino, frente a lugares que están hoy día tremendamente consolidados, claro, con viviendas de alto nivel, habían poblaciones de escasos recursos que estaban absolutamente integradas a la sociedad. Se terminó todo esto con la política de la dictadura y en la Constitución del 80 no existe nada, ninguna alusión a la vivienda. Se saca la vivienda porque es considerada un bien de mercado, como la mayoría de las cosas en Chile, y la debe resolver el mercado, y esto empieza a hacer agua hasta el día de hoy. Para ponerle un poco de número, el déficit cuantitativo de vivienda son cerca de 700.000, el déficit cualitativo de vivienda cerca de 1 millón, o sea, estamos hablando de 1.700.000 viviendas en donde o no existe vivienda o se vive en una vivienda demasiado mala o de allegado. De la relatora de la ONU. Sí, no, claro. Es que... No es algo que está... Sí, por supuesto. Y cuando uno le pone las cifras grandes, porque en Chile en total hay cerca de 5,5 millones de casas, o sea, de viviendas. Por lo tanto, estamos hablando casi de un 30%, o más, un poco más de 30%, de personas que están lejos de esto. Y hoy día, acceder a la vivienda, tanto como propietario como arrendatario, es absolutamente imposible para cerca del 67% de la población. No es como dice Matías del Río, que todos pueden acceder a un crédito hipotecario. Él está equivocado, vive en una burbuja por la plata que gana en televisión. Solo el 6% de los chilenos accede a un crédito hipotecario. Hoy día yo creo que mucho menos porque han subido mucho las tasas y por lo tanto hoy día comprar y arrendar, quiero decir las condiciones que se requieren para arrendar, contrato indefinido, con antigüedad de 6 meses, ¿no? Deudor solidario o aval y además los meses de garantía. Eso hoy día no lo consigue nadie. Sí. Y por lo tanto que aparezca en esta Constitución el derecho a la vivienda ya es un salto cualitativo porque va a obligar al Estado, en formas que definirá luego la ley, ¿no? Y en un abanico de posibilidades, a asumir la responsabilidad de que las personas puedan vivir dignamente desde que nacen hasta que mueren, independiente de su condición y de su ingreso. Sí, y frente a eso, Alondra, ¿tú nos puedes contar más o menos cuáles son las distintas posiciones de los distintos actores políticos que estuvieron en la convención y que al momento de poner este tema sobre la mesa, que nos cuente un poco ahí qué es lo que pasó? ¿Qué pasó para llegar a este tan bonito
¿cierto? Sí. Como lo mencionamos antes de que empezara el programa, que estaba bonita esta norma, ¿cierto? Sí, pues una de las normas, yo diría, en cuya redacción es más visible uno de los elementos del proceso que dan cuenta de lo histórico, de lo que estamos viviendo, ¿no? Este es un proceso que no solo es una escritura constitucional, que podría haberse llevado a cabo, no sé, por un puñado de expertos, ¿no? Esto es un proceso popular de redacción de un horizonte de futuro, de la posibilidad de vivir de una manera distinta como hemos vivido, ¿no? Y esta norma en particular fue impulsada en su creación por comités de vivienda, por organizaciones de pobladoras y pobladores, y en una articulación muy virtuosa con el movimiento de arquitectas y arquitectos por una vivienda digna y por constituyentes de diversos colectivos. Del Independientes Neutral, estaba Benito Aranda, estaba César Uribe, de Pueblo Constituyente, y en esa transversalidad estábamos nosotras, por Movimientos Sociales Constituyentes, Manuel Arroyo. En esa transversalidad y en esa fuerza social se produce este ejercicio de escritura. Y son las organizaciones de vivienda, junto a las y los arquitectos y junto a los constituyentes, quienes redactamos esta propuesta de norma y que después fuimos con esta propuesta. Primero, fueron las organizaciones a buscar los apoyos y se presentó como iniciativa popular de norma, logró las firmas, ¿no? Y entró así. Y luego fue el trabajo de ir colectivo por colectivo, cada una de nosotros que había impulsado este trabajo, a conseguir los apoyos. Solo hubo otra norma presentada, que fue presentada por la derecha, que fue de hecho la primera norma constitucional que se presenta en la convención y que es presentada por, si no me equivoco, RN, dentro de la convención, y que también habla, ¿no?, del derecho a la vivienda, en un sentido mucho, mucho más acotado que lo que aquí se detalla. Porque esta norma, voy a decirlo muy brevemente, lo que establece es el derecho a la vivienda digna y adecuada, y entonces se hizo el ejercicio de construir en qué consiste una vivienda digna y adecuada, y se desarrollan los atributos de la vivienda, y luego se vincula, ¿no?, al derecho a la ciudad. Es decir, ¿cómo podemos garantizar que esto no sea solamente acceder a un techo, sino también, como decía Daniel, ¿no?, la posibilidad de una solución habitacional, de una vivienda que esté inserta en una ciudad, que esté inserta en un espacio que tiene servicios, que tiene acceso al resto de la ciudad, que tiene la posibilidad de ubicarse no a tanta distancia de tu lugar de trabajo o de los lugares donde desarrollas otras actividades, en fin, ¿no? Y además muy vinculada a los entornos seguros y libres de violencia. Entonces, no, lamentablemente no puedo en este caso, como si quizás habrían otras normas, decir que fueron los constituyentes los que presentaron un debate de muchas posiciones. No, aquí fue una necesidad sentida de las organizaciones de vivienda que llevan mucho tiempo articulándose en todo el país, la que se tradujo en norma constitucional, y es eso íntegro, cada uno de los incisos de esa norma popular, lo que quedaron aprobados en este texto constitucional. Genial, genial. Sí, y ahí, digamos que en esta norma, de aprobar esta nueva constitución, que es lo que esperamos nosotras y nosotros, empiezan a jugar otros roles el Parlamento el día de mañana a la hora de legislar, también los municipios, desde el poder local, cómo esto se empieza a plasmar en la realidad, a hacer ejercicio del derecho a la vivienda. ¿Cómo piensan ahí eso? ¿Sí? Seguir la línea un poco que plantea Alondra, que Adelante, por creo favor. que es súper importante. Los movimientos sociales que escribieron esta norma, porque es un hecho que esta norma fue escrita por movimientos sociales, tampoco nacieron ayer. Entonces yo creo también destacar que la construcción mediante la cual movimientos de pobladores llegan a redactar la Constitución también es un proceso que requiere años de estar en el comité, de que se quiebra el comité, de que se arma otro, de que se percibe el subsidio, no se alcanza y empieza la discusión política. Bueno, ¿por qué no tenemos casa? ¿Ya? Y eso dura décadas, hasta que un movimiento popular tiene ya la capacidad de, en unidad y fuerza, poder tener la claridad de lo que necesita a nivel legal y a nivel constitucional. ¿Sí? Entonces quiero destacar que para que el movimiento social llegue a escribir la Constitución son años de construcción, porque quiero como destacar esa riqueza. ¿Puedo Sí, solo sí. hacer una observación Sí. sobre esto? Porque la derecha ha iniciado una campaña bien odiosa y llena de mentira, como es habitual en la derecha, diciendo que la convención casi los pone como un grupo de personas sin educación y sin capacidad técnica instalada. Y yo no quisiera que lo que hemos escuchado se entienda, ¿no?, como ausencia Todo lo contrario. de aquello. Es todo lo contrario. Todo Yo lo lo quiero contrario. decir
y voy a decir dos cosas esenciales. Primero, la Convención Constitucional, además de ser la institución más representativa, más democrática, más diversa y plural de toda la historia de la República, cuando uno compara los currículum de quienes están ahí y las experiencias de vida de quienes están ahí, yo les puedo asegurar que el Congreso Nacional en toda la historia de la República no puede competir con la capacidad técnica instalada que la Convención Constitucional tiene. Y la cantidad de experiencia desde los movimientos sociales, ¿no? Y de los expertos que están en esta convención aseguran que el texto no solo es adecuado social, cultural y políticamente, sino que además técnicamente es un texto impecable, ¿no? Y esto hay que decirlo, sobre todo para destruir esta imagen de la derecha de querer de una u otra manera. Y también la noticia que dicen que las iniciativas populares que quedaron todas fuera. Además, no es así. Ni se toca. No es así. Con respecto a eso, quiero hacer un comentario que partimos con el aspecto práctico, ¿no? De hecho, faltó un hito, porque Daniel no podía resumir todo, o sea, no voy a contar toda la historia, pero faltó un hito que yo creo que es relevante, que es que durante el primer gobierno de Piñera se establece el subsidio individual, ¿no? Que hace que a todos los chilenos les digan, mire, usted se ganó el subsidio, tome. Y obviamente que tú no puedes vivir como en un subsidio, y la gente va a buscar cómo el voucher, cómo convertirlo en casa, y para eso necesita un terreno. Y eso, un proyecto. Y no hay, y el suelo sube y sube, y esa necesidad, esa angustia, se vuelve justamente el negocio. O sea, la angustia, la necesidad, es la parte lucrativa del negocio. ¿Por qué quiero destacar eso? Porque la norma se va haciendo cargo. Realmente, a mí no me gusta mucho cuando en derecho constitucional se dice que existe una parte doctrinaria en las constituciones. Yo no creo que la parte de los derechos sociales sea doctrinaria, porque finalmente son elementos que parecen abstractos, pero que tienen una implicación práctica. O sea, que estos elementos estén aquí no es casualidad, pues, porque la gente va con su voucher y no hay suelo. Bueno, la norma se hace cargo del suelo, el Estado garantiza la disponibilidad del suelo. Después, como entiende por qué no hay suelo, se mete y prohíbe la especulación con respecto al suelo. Después, como sabemos que es el negocio inmobiliario el que está construyendo la ciudad, justamente el artículo, en alguna parte por acá, establece el derecho a gestionar la ciudad, que es un elemento que ya estamos hablando de democracia. Sí. Y cómo pasamos de la casa al barrio y de la barrio a la democracia completa. Lo quiero destacar porque si uno lee esto, parece todo como abstracto, como filosófico. Y no es filosófico, se va haciendo cargo del problema que tiene un comité en toda la estructura de esa historia. Así es. Hay que apuntar algo, ¿eh? Aquí me gustaría que alguien que tuviera un dato específico, yo el dato que tengo es de un promedio. El promedio de años que espera un comité para arribar a su vivienda son 12,6 años. Así es. Eso es lo que demora un conjunto de personas organizadas con asistencia técnica, ¿no? En encontrar una respuesta de las políticas actuales. Esto se hace cargo también de que el Estado tenga que asegurarlo en plazos que sean además acotados y prudentes, porque si no, y por eso que se diversifica la matriz de política pública dentro del plan que ha presentado el gobierno, se incorpora el arriendo a precio justo, que además está también incorporado como una forma completamente novedosa, que no es el subsidio de arriendo, porque el subsidio de arriendo lo que hace es beneficiar finalmente al propietario, que todos te suben los arriendos, sino que aquí es construir viviendas estatales para asegurar la posibilidad de vivir dignamente en el tiempo que uno espera la vivienda propia. Sí, eso está... quería decir que eso es, como decías tú, ¿no? O sea, eso está en una palabra, se llama oportunidad. Exacto. Es la oportunidad en la que aparece la vivienda, ¿no? O sea, que no llegue 10 años después, que no llegue 15 años después, o que no pase que llega la vivienda, pero 10 años después llegan los elementos que constituyen al barrio, ¿no? Es decir, la posibilidad de, no sé, una sala cuna o un SAPU o los elementos mínimos para habitar, ¿no? Entonces, eso está contenido, cada una de las palabras que hace esta norma está cargada de esa experiencia también, ¿no? Y de esos mandatos al Estado que cambian de manera muy, muy significativa. La función social y función ecológica, que no le damos... También es parte de la norma. Hay muchos elementos en la norma, muy rica. Yo quiero aprovechar de mandar un gran saludo a todos los movimientos de pobladoras y pobladores, en particular al
Comité de Vivienda por un Santiago Multicolor, del cual soy parte. Ya llevamos 5 años luchando con la vivienda, así que un saludo a todos mis vecinos y vecinas, al equipo directivo, en particular a Valeria Busto, que ha hecho un trabajo espléndido todos estos años. Así que, nada, invitar a todo eso. Y como nos interesa lo que dice la gente, también salimos a preguntarle a los vecinos y vecinas, a la calle, al pueblo, qué es lo que opinan respecto de toda la situación que vivimos actualmente con la vivienda. Entonces, queremos saber con la gente técnica, el equipo, si es que tenemos el video disponible, si va a salir ahora, solucionamos el problema técnico. Entonces vamos a escuchar algunas de las respuestas que nos dieron vecinos y vecinas de nuestro país respecto de la vivienda en Chile. Creo que es muy costoso y dependiendo del lugar en donde vives, van cambiando muchas circunstancias. Por ejemplo, los servicios a los que puedes acceder, el costo de los arriendos, por ejemplo, o la misma seguridad. Considero que es carísimo vivir en Santiago y cada vez más inasequible para la mayor parte de la población. Y a nivel de habitabilidad, cada día es más precario. Creo que respecto a la realidad de la vivienda en Santiago, esta es tan diversa como la ciudad misma. No hay un único tipo de vivienda en esta ciudad. Eso tiene que ver ciertamente con diferencias de clase que se manifiestan en segregación urbana y también con la falta de planificación o un mínimo de planificación que regule el mercado de la vivienda. Vivir en Santiago es caro, es de difícil acceso y los espacios son muy pequeños. Además, que acceder a una vivienda propia hoy en día es imposible. Hoy en día el Estado, al tener un rol subsidiario, considero yo que lo que genera son inflaciones en los mismos precios, porque entrega subsidios, ¿cierto? Y eso hace que la gente venda sus casas más caras. Me imagino que abre una posibilidad a desarrollar mecanismos que garanticen un acceso universal a la vivienda y donde todas las personas tengan acceso a los servicios básicos. Bueno, el derecho a la vivienda debería ser un derecho de fácil acceso, una vivienda digna y adecuada, según los estándares internacionales. Yo imagino el derecho a la vivienda como un derecho más integral, que sea como que interseccione muchos otros derechos, como el acceso, por ejemplo, a los servicios básicos, como el agua, la luz, el supermercado, que los colegios estén más cerca, que los lugares de trabajo también como que se abran nuevos polos céntricos y que no viva gente en la periferia que tenga que viajar hacia un polo empresarial que demora 2 horas, y también que cumpla ciertos requisitos mínimos que permita que las personas puedan desarrollar plenamente su vida. Y en ese sentido, como me imagino una vivienda social, por ejemplo, que no se llueva, que cumpla con los metrajes mínimos para que las personas puedan desenvolver su vida familiar. Debiese ser un derecho al que todas las personas pudiesen acceder, digno y de mucho más fácil acceso. Respecto al derecho a la vivienda, considero que esta es una obligación y un compromiso mínimo que asume el Estado con aumentar los niveles de planificación urbana, que sin duda es una urgencia. Yo creo que la nueva Constitución lo que trae es una perspectiva de derecho respecto de la vivienda. Hoy en día tenemos políticas públicas sueltas que no están homogenizadas por una lógica de derecho. Y eso sumado al estado de bienestar, creo que va a entregar al Estado un rol más partícipe en la entrega de la vivienda. Y eso, por supuesto, debería afectar en temas de distribución, donde se construye, la calidad con la que se construye, pero también debería afectar al precio que tiene la vivienda. Creo que va a afectar positivamente y que va a ser un punto de partida para el desarrollo de nuevas políticas públicas. Respecto a la consagración del derecho a la vivienda en la nueva Constitución, considero que este es un primer paso para hacer políticas públicas más consistentes y tener algún tipo de guía que regule esta materia. Creo que, por lo que tengo entendido, se han regulado bastante los derechos sociales, por lo que debería ser mejor que la regulación que tiene actual, que es inexistente en la Constitución chilena. Tengo la esperanza de que se encuentre mucho más regulada y pueda permitir y asegurar que todas las personas puedan acceder a una vivienda propia. Bien.
sonrisa utilitaria. Oye, volvemos con un aplauso. Ya, volvemos. ¿Volvemos? ¿Volvemos con No, no, en serio, no. Ya, volvemos. La vivienda suele enfrentarse desde el problema del acceso, ¿no? Sin embargo, Alondra ya decía en el bloque anterior, tiene otras dimensiones, ¿no? La segregación, el acceso a los servicios, etc. Para abordar este tema, tenemos que comunicarle a nuestros televidentes que Gonzalo se tiene que retirar, tuvimos algunos problemas técnicos, no pudimos partir a la hora, así que nada, en función de este tema, y también quería cerrar tu... Una querías palabra plantear de algo. cierre de Exacto. 25 minutos. Dale, adelante, por favor. Te creemos capaz, pero Sabemos que lo eres. Sí, sobre todo en este tema. Gracias por estar aquí. No, a ver, yo quiero plantear algo como cierre. Esta norma cambia completamente el paradigma. El hecho de que en la Constitución actual no esté la vivienda, como decían anteriormente Alondra y Daniel, es porque la Constitución actual entiende que la vivienda es una mercancía, ¿ya? Una mercancía como los zapatos, como los lápices, qué sé yo, como los vasos. Que se entienda que la vivienda está integrada en la ciudad, aquí lo dice muy claro, es que es un derecho colectivo, es decir, que no accedemos individualmente a la propiedad sobre un inmueble, sino que accedemos entre todos al habitar una ciudad. ¿Y por qué eso es súper importante? Porque lo que está pasando en las últimas décadas, cuando se convirtió la vivienda en un bien financiero, es que se aumenta la tasa de explotación. Ya lo dije con todas sus letras, ¿ya? Muy bien. Cuando, Se nos está poniendo marxista. cuando a una persona por el mismo sueldo la hacen viajar 4 horas de su trabajo, si tú le agregas una media hora más, esa media hora, esa persona estuvo en su trabajo, independiente de que haya venido en la micro, pero está poniendo esas horas de su vida a disposición de producir lo que va a producir a su trabajo. Y por lo tanto, eso uno tiene que descontarlo en nuestras cabezas de su sueldo. Cuando una persona le suben el arriendo todos los meses y llega a pagar el 60-70% de su sueldo, y esto lo quería destacar, porque cuando decimos déficit, en general nos referimos a la suma de los allegados más los que viven en campamento. Pero la persona que está pagando el 60% de su sueldo en una casa en la que efectivamente vive, no está considerado en el déficit. Pero cuando una inmobiliaria extranjera, a través del capital, le sube el arriendo todos los meses, también está aumentando su tasa de explotación, y eso es algo que tenemos que entender, que aquí hay un conflicto que enfrenta, y lo quiero decir con toda su letra, a personas muy ricas con personas muy pobres, cuyos intereses, en el caso de la vivienda, están contrapuestos. Y no es de odioso, sino que es una cuestión de matemática. Solo falta decir que las personas ricas siempre están muy bien asistidas por el Banco Central, que sube las tasas de interés de manera absolutamente innecesaria. sí. Gonzalo, te vamos a dar las gracias por haber estado en este espacio. Lamentamos que te tengas que ir, pero de todas maneras igual queremos seguir con la conversación en este mismo punto. Estamos hablando, ¿cierto?, del acceso a una vivienda, ¿cierto? Pero más allá de hablar de una casa, de un departamento, cuando hablamos de vivienda digna, va a pasar... Chao, Gonzalo, muchas gracias. Gonzalo. Oye, de verdad, Cuando nosotros hablamos de este concepto de vivienda digna, ya hemos como esbozado algunas ideas respecto a este acceso a la ciudad, ¿cierto? Lo que implican las horas que yo me traslado a mi trabajo, dónde dejo a mis hijos, a mi hija, ¿cierto? Cuando me voy a trabajar. Entonces, cuando hablamos de este concepto de vivienda digna, ¿de qué estamos hablando en esta nueva Constitución? Sí, me gustaría como contarles lo que se señala en la norma, ¿no? Porque aquí se define más o menos cómo se entiende esta vivienda digna y adecuada, ¿no? Y dice que una vivienda con estas características contempla a lo menos la habitabilidad, que sea un lugar en el que sea posible desarrollar la vida cotidiana, ¿no? El espacio, y esto lo pusieron especialmente los comités feministas por la vivienda, el espacio y equipamiento suficiente, doméstico y comunitario, para producir y reproducir la vida. Es decir, para las tareas domésticas, para las labores que nos permiten al día siguiente presentarnos a trabajar y que son también parte de ese trabajo que hacemos en los hogares, ¿no? Espacio y equipamiento suficiente, y no solamente doméstico, sino también comunitario, para poder redistribuir, colectivizar alguna de estas tareas. La disponibilidad de servicios, que lo hablábamos recién, ¿no? Que muchas veces eso tarda mucho en llegar a los lugares, a los asentamientos urbanos, ¿no? La asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia, es decir, que no pueda pasar que de un momento a otro tú pierdas la propiedad sobre tu vivienda, ¿no? Una cuestión que la derecha ha difundido ampliamente, una de las grandes mentiras que
han intentado empañar, y lo han logrado lamentablemente, la comprensión de la gente respecto de este derecho, ¿no? Y ahí solamente acotar sí. una cosita, por ejemplo, que pasa también cuando uno arrienda, por ejemplo, un departamento, que de pronto el dueño del departamento te dice, necesito que me lo devuelvas de aquí a una semana porque lo voy a vender, porque eso también tiene que ver un poco con que esa incertidumbre no exista constantemente en el lugar que uno habita. Exacto. Y lo último que está señalado, por lo menos en la norma, es la pertinencia cultural de la vivienda, ¿no? Esta es una constitución que fue escrita de punta a cabo desde una perspectiva también plurinacional, es decir, una perspectiva que reconoce las diversas formas de construir espacios de habitar y que los hace parte también de la perspectiva de la política pública que debe construirse, ¿no? Esos son los rasgos que tiene la forma en la que fue definida una vivienda digna en la Constitución, y por supuesto después se articula con el derecho a la ciudad, que ya lo hemos tratado como largamente. De hecho, se complementa. La vivienda no solo aparece en estos capítulos que están dedicados específicamente a la vivienda. En la Constitución se establece el mandato al Estado de construir un sistema de seguridad social, ¿no? Y en este sistema de seguridad social se incorpora salud, educación y vivienda. También está dentro del sistema de protección que el Estado comienza a diseñar con el Sistema Nacional de Cuidado y con todo lo que tiene que ver. Por lo tanto, aquí hay una mirada mucho más amplia que no ha existido en los últimos 50 años en nuestro país, que vuelve a poner al centro al ser humano y no a la economía. A mí me parece formidable cómo queda el texto. En tu experiencia en el municipio, Daniel, ¿qué otros elementos tú podrías como identificar como urgentes en esto de una vivienda digna, un acceso a la ciudad? ¿Ustedes han tenido experiencia ahí con...? Primero, decir que en la historia de Chile, no solo de Chile, América Latina y en todos los sectores políticos, ha habido un desprecio bien grande por el rol de los gobiernos locales y del municipalismo. De hecho, no tenemos gobiernos locales en nuestro país, tenemos administraciones locales. No son autónomas, no. Incluso, ¿no? En esta constitución, en donde se avanza en autonomía, se avanza bastante, pero no son plenamente autónomas las municipalidades. De hecho, cuando nos dicen vamos a poder tener empresas, ¿no? Pero solo las que el legislador acepte. Ya hay una parte de la autonomía que no la tenemos porque podría haber estado referido a los 2/3 del Consejo, por ejemplo, pero el legislador, alguien que está fuera del municipio, el que nos va a, entre comillas, dar permiso para tener determinados tipos de empresas. Yo espero que en el futuro podamos avanzar más, pero esto ya es un salto cualitativo hacia adelante. ¿Y por qué lo digo? Porque en el caso del arriendo justo en Recoleta, voy a contar una historia de vida que a mí me parece que resume lo que está en la Constitución. Hay una mujer que tiene 3 hijos, mujer jefa de hogar, que proviene de un círculo de violencia del cual no había podido salir, que postuló al arriendo a precio justo en Recoleta. Ella ganaba 350.000 pesos y pagaba de arriendo 380.000 pesos. Por lo tanto, tenía que trabajar el fin de semana para poder suplementar sus ingresos, de tal manera de poder tener plata para terminar de pagar el arriendo y las otras necesidades que significan guiar hacerse cargo de una familia en completa autonomía, ¿no? Ella postuló y fue beneficiada porque en las bases de participación se beneficiaba primero a la mujer jefa de hogar y segundo a quien viniera saliendo de un círculo de violencia. El 40% de quienes viven en Justicia Social 1 son mujeres que vienen de círculos de violencia. El 92% son mujeres jefas de hogar, ¿no? Y ella hoy día paga cerca de 70.000 pesos de arriendo por un departamento. Antes pagaba 350 por un departamento con un dormitorio, hoy día paga 70 por un departamento de 3 dormitorios para 2 camas, que tiene estar, comedor, terraza, logia, incluso bodega dentro del dormitorio. Ya no necesita vivir, o sea, trabajar el fin de semana, y por lo tanto tiene mucho más tiempo para dedicar a su hijo. Abrió libreta de ahorro para la vivienda y además vive en un entorno seguro en donde hay un conserje que es municipal 24 horas al día y por lo tanto nadie que no le dé seguridad y que no esté catastrado en el contrato de arriendo puede entrar. Su hijo viven, pero además viven a 1 cuadra y media de la farmacia popular, de la auto popular, de la librería popular, a 30 metros del colegio donde están los niños, ¿no?
a 1 cuadra del consultorio, a 2 cuadras del Estadio Popular de Recoleta, a 1,5 cuadras de la biblioteca Pedro Lemebel y a 2 cuadras del metro. O sea, aquí estamos hablando de un cambio fundamental en la calidad de vida, entendiendo que el Estado se hace cargo, y no solo en la figura tan clásica del derecho a, entre comillas, la vivienda propia con el subsidio, sino que del arriendo a precio justo, que es un instrumento que no se ha ocupado nunca en Chile hasta este primer caso que está en Recoleta. Estamos demasiado contentos de que esto se convierta en política pública a nivel nacional, y esperamos que de verdad se considere a los municipios como socios estratégicos en esto, porque uno de los problemas que tienen los proyectos de este tipo que han existido en el mundo, porque esto no es una innovación, yo quiero decirlo, no es una innovación política. No se le ocurrió a Daniel Jadwe solamente. No, esto solo puede ser considerado una innovación en política en países tan neoliberales y decimonónicos como este, ¿no? Pero uno de los problemas que tenía estos proyectos es que el Estado, cuando los entregaba, se alejaba del proyecto y iniciaba un círculo de deterioro progresivo que hacía que la vivienda perdiera valor, pero además que perdiera el proyecto. Hoy día, con la presencia de la administración municipal ahí en el edificio, en una administración que está 24 horas, 7 días, el edificio se mantiene perfecto, no se pagan gastos comunes y nadie paga más del 25% del ingreso familiar. Incluso no ha pasado algo formidable, ¿eh? La misma familia, cuando alguien más ingresa al mercado del trabajo para ser súper explotado en este país, nos avisan para que nosotros subamos el arriendo, ¿no? Y como no hay gastos comunes, hay una comunidad, además tienen el acompañamiento de organizaciones sociales, de la Corporación de Deporte, de la Corporación de Cultura. Yo el viernes pasado estaba en una 11, en una casa, ¿no? Y llegó la Corporación Cultural a entregar todas las actividades para el mes siguiente, digamos, que fue formidable, y estaban todos. Entonces, la municipalidad representa una oportunidad histórica y yo creo que hay que aprovecharla y tiene que ser parte fundamental de este nuevo derecho a la vivienda. Daniel, y frente a eso, ¿cuál creen ustedes? Me dirijo porque es un poco lo que están mencionando ahora. ¿Cuál crees tú que son como los desafíos que tienen los gobiernos de aquí para adelante para poder hacer carne un poco esta norma respecto al derecho a la vivienda? ¿Cuáles son los grandes desafíos que se van a tener que asumir? Porque, o sea, nosotros lo escuchamos en la calle, es como, bueno, pero esto es irreal, ¿cierto? Es como... no va a ser posible. Entonces, nosotros sabemos que en Recoleta hay una buena experiencia, una muy bonita experiencia, lo que nos acabas de contar, pero para los gobiernos que vienen de aquí para adelante, ¿cuáles son los desafíos? En términos de legislación, claramente. Bueno, primero, el desafío está centrado en el compañero que se acaba de retirar, que son los congresistas. Era la pregunta. Tienen un plazo de 2 años para bajar esta constitución al nivel de leyes para que efectivamente este cuerpo legal tenga leyes y reglamentos que van a ser responsabilidad de los gobiernos que estén en función para que esto se convierta en política pública efectiva. Lo segundo, combatir el burocratismo. Yo creo que una de las razones por las cuales hay que potenciar a los gobiernos locales es porque cuando una política pública la asume el Estado central, la cantidad de burocracia que hay que pagar para que ésta se haga efectiva en el territorio es tremenda. Y se pierde una cantidad de plata enorme destinado a la ejecución de la política en pagar al director nacional, al director regional, al director provincial, después al director, ¿no? Y empezar a perder una cantidad de recursos que yo creo que si esto salta y los recursos se le entregan al municipio, esto va a ser mucho más efectivo, eficiente y eficaz. Lo voy a graficar de esta manera. Nuestro gobierno se ha puesto la meta de construir 260.000 viviendas durante este periodo. Si lo tiene que hacer el gobierno solo, se van a encontrar con un problema porque va a tener una sola institución que tiene la misión de construir 260.000 viviendas. Si lo hace con los municipios, va a tener 346 instituciones que pueden ayudar en ese proceso. De construir a 260.000 viviendas, lo que desde cualquier punto de vista parece mucho más sensato y mucho más viable. Alondra, ahí en tu rol de convencional constituyente, además desde los movimientos sociales, desde la Coordinadora Feminista 8 de marzo, ¿cuáles son esos desafíos, esa urgencia que tú pondrías en los gobiernos, en lo que viene para esta norma en particular, pero también pensando en la aplicación de este nuevo texto constitucional que esperamos aprobar el 4 de septiembre?
Sí, bueno, como Que vamos a decía, que vamos a aprobar Que vamos a el 4 de aprobar. septiembre, sí. Como decía Daniel, hay un plazo que está establecido en las normas transitorias y que Exacto. mandata, ¿no?, al presidente a presentar un proyecto de ley para materializar una de las dimensiones, una de las herramientas que entrega la Constitución, que es el Sistema Integrado de Suelos, que es algo que se ha intentado hacer durante mucho tiempo, que fue de hecho bastante difícil conseguir que estuvieran los 2/3 para poder aprobarlo, porque, bueno, es una herramienta que permite una cuestión que hoy día está totalmente imposibilitada, que es que haya una instancia en el Estado que pueda disponer de los suelos públicos que hoy están a disposición de entidades fragmentarias, ¿no? O sea, sabemos que Fuerzas Armadas dispone de un montón de terrenos que fueron entregados durante la dictadura y no tiene el Estado las capacidades de poder tomar todos esos suelos o los tiene, pero no los tiene tan habilitados y en el fondo priorizar el uso del suelo para la vivienda. Entonces, va a ser una ley que va a ser una herramienta muy importante, pero además tenemos esta Constitución, otra de los rasgos que tiene y de las cuestiones por las cuales yo creo que es una Constitución tan útil para el proceso que estamos viviendo, el proceso de transformación de las condiciones de vida, es porque tiene herramientas democráticas que pueden ser usadas por el pueblo organizado, ¿no? Y una de las herramientas es la iniciativa popular de ley. Entonces, no me cabe duda de que una vez aprobada esta Constitución, los comités de vivienda, las organizaciones, el movimiento de pobladoras y pobladores, ya va a estar escribiendo esa iniciativa popular de ley que materialice el derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, y se va a abrir ese proceso también de discusión política popular que va a ser tan importante para poder impulsar una legislación que no surge ya solamente desde el Congreso, desde una instancia cerrada, ¿no?, sobre sí misma, sino que surge desde el impulso vital de transformación de las organizaciones sociales. Yo creo que esa va a ser la primera tarea para este derecho en particular. Esto es súper relevante en el tema de entregar argumentos de por qué hay que aprobar el 4 de septiembre. Exacto, muy Lo que acaba de importante decir eso. Alondra es fundamental. En la actual Constitución usted no tiene ninguna posibilidad de impulsar ninguna ley y ninguna derogación legal, por mucho que a usted le guste o le moleste una ley, ¿no? En esta Constitución, por primera vez, si usted quiere derogar una ley que el Parlamento apruebe y que a usted no le parece, usted va a poder juntar 750.000 firmas a través de unirse y organizarse con el resto de las y los chilenos que compartan su opinión y va a poder ingresar, además, con privilegio en la discusión, digamos, una iniciativa popular de ley. Y si el Congreso aprueba una ley que a usted no le gusta, va a poder juntar firmas para poder derogarla con participación popular. O sea, lo que esta Constitución tiene, que esta nunca tendrá y que nunca el sistema político quiso tener, es que la ciudadanía organizada, el pueblo organizado, los pueblos organizados van a poder permear el sistema político cada vez que lo sientan necesaria y eso ya es una condición suficiente para aprobar. Y que ninguna reforma tampoco nos va a dar esa posibilidad de participación en ningún caso. Antes de pasar al siguiente clip, me gustaría dilucidar un poco una incertidumbre que hay en el Vox Populi, que tiene que ver con el tema de la expropiación, que tú mencionaste algo respecto al tema del uso de los suelos. Y creo que ahí de repente se intoxica un poco la conversación respecto a, bueno, entonces van a expropiar esos suelos, ¿cómo lo van a hacer? Porque hay que entender que la Constitución nos entrega un marco, ¿cierto? Y después son las leyes las que nos van a entregar la especificidad de eso. Pero, ¿cuál es la conversación? ¿Cuál es la discusión? ¿Cómo podemos un poco dilucidar esa duda que tienen los chilenos? ¿Nos van a quitar las casas o no? Claro, ¿me van a quitar mi segunda propiedad? ¿No me la van a quitar? Eso, no sé por qué está tan instalado, no vi quizá el TikTok o los TikTok que decían Puede ser eso, que te perdiste, pero todo el mundo me ha preguntado en todos lados, como, ¿es verdad que me van a quitar la segunda vivienda? Yo no sé por qué no sé de verdad. Alguien lo dijo, como dijo que salía en alguna parte ya. Lo he dicho. Si hay alguna mentira dando vuelta, Felipe Cas. ¡Ay, qué manera de mentir! Y ni se arruga. Ya, no hay nada en la Constitución que hable de lo que pasa con la segunda vivienda. No. Está garantizado el derecho de propiedad en la Constitución, ¿sí? Y para la tranquilidad de la mayoría de la población, la norma de derecho de propiedad y de expropiación está prácticamente igual a la norma de la Constitución actual. Esto fue una larga discusión. ¿Y cuál es la única diferencia de la que se han tomado mucho los sectores del rechazo?
es que en la norma de expropiación, que ya está en la actual Constitución, hay gente que no lo sabe, hay gente que no sabe que la Constitución actual habilita la expropiación por razón de interés público, de interés general. De hecho, se han hecho expropiaciones Se para la hacen construcción de expropiaciones carreteras. permanentemente, es una de las posibilidades del Estado. Ningún derecho es absoluto, el derecho de propiedad tampoco es absoluto, conoce un límite, tiene un límite, y ese límite puede encontrarse con la expropiación por causa de interés general. Y lo ha dicho el Papa. Además, si lo dice el Papa, ya no hay nada que decir. Y lo que establece acá es que la expropiación debe fundarse en esa causa de interés general, o sea, no puede ser que, no sé, pase un gobernante y diga, eso lo expropiaron. No es una decisión discrecional ni arbitraria, tiene que estar fundada, bien fundada, y que luego la persona que es expropiada en su bien tiene derecho al pago previo a la toma de posesión del bien, es decir, jamás te van a expropiar algo que te paguen en el futuro, ¿no? El pago es previo a la toma de posesión del bien y es por el precio justo, el justo precio. Y esta ha sido una de las discusiones más fuertes, ¿no? Es decir, ¿qué es el justo precio? Claro. ¿Por qué no dice precio de mercado? Bueno, porque el precio de mercado a veces no es el precio justo, No es justo. ¿sí? Porque pues, sabemos, por ejemplo, que el precio de mercado de un bien inmueble puede deteriorarse rápidamente por el hecho de que a su alrededor han sido expropiadas las viviendas de un solo piso y han sido construidas enormes torres, ¿no? Y ese inmueble en muy poquito tiempo puede deteriorar radicalmente su valor de mercado, ¿no? El valor de mercado no siempre es el precio justo. Hay otro ejemplo que es mucho más radical. Tenemos el Bosque El Panul, en mi distrito, en el distrito 12. El Bosque El Panul es un paño gigantesco. Es el último bosque que queda en Santiago bajo la Cota 1000. Y ese bosque fue vendido en una subasta a único postor, a Navarrete, a un amigo de Pinochet. ¿Y a cuánto lo compró? A $1.000.000 de la época. ¿Cuál es el equivalente actual? 20 millones de pesos. ¿Cuánto es el valor de mercado actual de ese terreno? O sea, ¿por qué sería justo que el Estado deba desembolsar toda esa diferencia para poder recuperar la propiedad de un terreno que fue subastado en condiciones de una dictadura cívico-militar a un amigo de un dictador? Entonces, eso permite que el legislador introduzca elementos de consideración que, por supuesto, tienen que ser cuestiones razonables, y la razonabilidad de la legislación va a estar sujeta también a esas herramientas, ¿no? A las herramientas de la derogatoria de ley, a la herramienta de que es el tribunal el que en última instancia va a tener que determinar si hay una reclamación, si ese precio fue el precio justo. O sea, yo quiero poner un montón de ejemplo protecciones. que aquí es muy normal. Estamos a una cuadra de Irarrázaval, ¿no? Sí. ¿Cuándo sería el precio justo de una vivienda que aquí valía una cantidad y que hoy día vale 3 veces esa cantidad porque el Estado, no el privado, invirtió y puso el metro y le puso a usted una estación de metro a una cuadra de su casa y su propiedad se multiplicó por 3? El precio justo para expropiar un bien que el Estado ha aumentado su valor, ¿no?, exponencialmente por una inversión estatal. ¿Quién debe llevarse esa utilidad? ¿El privado o el Estado? Porque esto es una cosa que pasa todos los días en nuestro país y que nadie discute porque somos un país decimonónico que está orientado solo, ¿no?, a beneficiar al capital. En los países desarrollados, aunque usted no lo crea, esta utilidad se la lleva el Estado y no el privado, porque no es el privado el que le eleva el valor a la propiedad. Se llama recuperación de renta, ley de recuperación de renta, y en nuestro país no existe. Esperamos que a partir de esta Constitución empiece a existir. Yo solo quiero decir que Navarrete está avisado ahí en el Panul, así que... Bueno, vamos a ir al último clip, ¿cierto? Y la pregunta que vamos a tratar de responder y que le preguntamos a la gente también en la calle es ¿por qué vamos a aprobar este 4 de septiembre? Ya aquí han dado varias razones. Aquí ya los tenemos invitados. muchas razones respecto a la vivienda, pero es importante profundizar en por qué vamos a aprobar. Estamos con el video, ¿cierto? ¿Todavía no? Ahí viene el video entonces, las razones por qué aprobar. Lo que dice la gente, el pueblo en la calle. Hola, soy Nicolás Román, soy de Santiago. Yo voto apruebo porque esta Constitución reconoce que el Estado de Chile está constituido bajo la plurinacionalidad. Esto significa que el Estado, dentro de su unidad, reconoce a distintas naciones. Esto legitima a culturas milenarias como la cultura mapuche, la cultura Rapa Nui, reconoce sus costumbres, su cultura y su lengua. Yo voto apruebo, sin miedo.
Hola, soy Camila Guayo y este 4 de septiembre yo apruebo para de una vez por todas terminar con la herencia de la dictadura y contar con una constitución en que las mujeres seamos reconocidas efectivamente como sujetas de derecho. Soy Juan Carlos desde la cisterna para saltar el torniquete. Yo apruebo para un Chile equitativo. Yo apruebo. Hola, mi nombre es Al Rosel y este 4 de septiembre quiero invitarte a que votes apruebo. No solo está en juego la historia de nuestro país, sino también un trabajo hermoso que se ha hecho con todas las voces, mucho mejor que lo que fue la dictadura y ese séquito pequeño de personas que solo le da privilegios a otro pequeño grupo de personas. Este es el momento histórico, así que apruebo. Hola, soy Javiera Guillén, les mando este video desde la ciudad de Madrid, específicamente desde el Parque San Isidro para saltar el torniquete. Este es un parque en el que las personas del barrio comparten, se hace deporte, pasean los perros, se comparte con la familia y porque creo que podemos tener un mejor vivir también utilizando los espacios públicos, yo apruebo este 4 de septiembre. Mari, mi nombre es Cristian Inostroza y en las próximas elecciones voy a votar por el apruebo, ya que la nueva constitución representa todo el proceso social de cambio que venimos experimentando desde los pingüinos, la Revolución Pingüina del 2006, el movimiento estudiantil 2011, todos los cambios que provocaron los movimientos regionales, también el movimiento de las feministas y obviamente la revuelta social 2019, lo que demandaba la población, creo que se concentra en esta nueva constitución. De ver, ¿cierto? Ya, acabamos de ver entonces cosas que chilenos, chilenas, compañeros, compañeras nos dijeron respecto a por qué aprobar este 4 de septiembre. Queremos hacerle la misma pregunta a ustedes. Nos vamos a salir un poco del tema del derecho a la vivienda, tal vez porque hemos hablado harto extensamente, ¿cierto?, de esta norma. De verdad felicitar el trabajo que hicieron en la convención. Yo, de verdad, la perspectiva feminista que hay en esta norma también creo que la agradecemos mucho y creo que tal vez ahí podríamos indagar un poquito más desde tu punto de vista como ex convencional a estas alturas. O creo que desde el lunes son ex convencionales, ¿no? Sí, desde el lunes somos ex convencionales. Entonces, como convencional. No, desde el lunes pasado. Ah, ok, Sí, entonces somos ex convencionales. Claro, se disolvió la convención, nos disolvimos nosotros. Entonces, desde tu postura como ex convencional y bajo esta mirada más feminista, ¿qué es lo que tú rescatas de esta norma? Y también cuéntanos un poco cuáles son tus razones, más allá de haber sido una convencional, de por qué vas a aprobar este 4 de septiembre. Bueno, esta norma tiene, yo diría, como dos elementos que están en su ADN y que son parte del poner las vidas de las mujeres y de las niñas en el centro de este problema político que es la vivienda. Uno es lo que les mencionaba antes, del espacio y el equipamiento doméstico y comunitario suficiente para producir y reproducir la vida, ¿no? O sea, para las tareas domésticas, para eso que nos permite ir a trabajar al día siguiente, que es un trabajo altamente feminizado, ¿cierto? Sabemos, 5,6 horas del día dedican las mujeres a las labores de cuidado versus 2,6 horas que dedican los varones. Entonces, ese es un elemento. Y otro elemento que pusieron también con mucha urgencia los comités feministas por la vivienda es uno de los incisos que establece que el Estado debe garantizar la creación de casas de acogida para violencia de género y otras formas de vulneración de derechos. Y eso es parte de la norma del derecho a la vivienda. Está ahí uno de sus incisos. Son dos de esas señales de que por ahí pasó esa preocupación feminista y ese gesto feminista. Y eso es, bueno, sabemos, ¿no? O sea, no sé si sabemos, pero a diferencia de otros momentos en la historia de la creación de constituciones, de la creación normativa, en esta ocasión el feminismo no está en una sola parte.
No es un departamento, no es un tema, no es un capítulo, no es un título. El feminismo, la perspectiva feminista atraviesa el texto constitucional, está en las partes que se dicen orgánicas, es decir, que estructuran el Estado, y están en las partes dogmáticas, es decir, la de los derechos también, y están en múltiples derechos por los que hemos peleado durante mucho tiempo. Y para quienes están escuchando este programa, y que seguramente están escuchando este programa también sabiendo qué es lo que tenemos que hacer el 4 de septiembre, seguramente quienes nos escuchan no tienen dudas, yo creo que de todas maneras es importante recalcar, es fundamental esta nueva constitución porque es útil para el proceso político que estamos viviendo. Es una herramienta para la política democrática, es una herramienta para esa política que está orientada a cambiar la vida, a cambiar muy concretamente la vida, y no a las discusiones eternas, teóricas sobre qué está bien y qué está mal, cuáles son las sociedades que queremos en el futuro, que también está súper bien tenerla. Es una herramienta práctica, es una herramienta especialmente para el movimiento feminista, porque nos permite seguir impulsando el desarrollo de una educación pública no sexista, el desarrollo de una educación sexual integral, luchar por los derechos sexuales y reproductivos, desarrollar el mandato del Estado para consagrar el derecho a la vida libre de violencia de género. O sea, es una cuestión útil, es una cuestión que nos sirve para seguir avanzando en el proceso de transformación que hemos comenzado a recorrer. Sí, y yo quiero rescatar una cosa que tú mencionaste respecto a la transversalidad de la perspectiva feminista, porque creo que es uno de los desafíos más grandes en términos de la política actual, que la perspectiva feminista esté abordada de manera transversal. O sea, yo creo que lo vivimos en todos los aspectos de nuestra vida, lo difícil que es que el feminismo no sea una parcela, sino que efectivamente esté atravesando todos los temas. Entonces yo de verdad creo que eso es un esfuerzo político y un gesto, yo creo que es una de las cosas que hay que relevar también de este texto, ¿sí? Sí. Daniel, tú, ¿por qué aprobamos este 4 de septiembre? A ver, primero 3 razones para mí que son fundamentales. Pasamos de un país que se hace gobernar por los promedios a un país que aspira a que nadie se quede atrás. Y esto es una diferencia fundamental, ¿no? El gobernar con los promedios siempre es engañoso y siempre es una forma de mentir con elegancia, ¿no? El PIB, el ingreso promedio, no habla de la realidad, y aquí esto de que se quiera generar una base sólida que asegure una vida digna, independiente de cualquier otra consideración, para todas y todos los habitantes de Chile, me parece que es ya una razón suficiente. La segunda razón, que también es más que suficiente, es que esta es la única y la primera constitución de nuestra historia hecha democráticamente. Este país ha sido gobernado durante 30 años por expertos, y miren dónde estamos. Hoy día, los expertos que estaban en la convención tuvieron que conversar con el pueblo de Chile, ¿no? Y por lo tanto, los expertos que puedan haber habido en la convención, que los hay, y en todos los temas, por lo menos estaban fuera de las burbujas en donde han habitado los expertos en los últimos 30 años, sí. Y esta es la convención más democrática, la más representativa, paritaria y con incorporación de los pueblos originarios. Por lo tanto, lo que tenemos hoy es, sin lugar a dudas, el mejor texto constitucional al que hemos podido tener acceso las y los chilenos en 200 años de la República. Y lo tercero, lo que ya planteamos, además de sumarme a lo que plantea Alondra, ¿no? El hecho de que tenga elementos de democracia directa que permiten que la sociedad permee el sistema político cada vez que lo sienta necesario, y que no tengamos que optar ni por lo que opta la derecha cuando no le gustan las cosas que pasan, que es llamar a Estados Unidos y organizar un golpe de Estado, ni por cómo estalla la población cuando ya se harta del abuso, cuando se harta de las colusiones, cuando se harta de la superexplotación, del odio que instalan determinados sectores, que tiene que terminar en una revuelta popular, ¿no? Como el octubre chileno. A mí me parece que es fundamental, porque finalmente nos entrega con nuestros pueblos originarios, con los pueblos originarios de Chile, ¿no? Me disculpo, digamos, no son nuestros, con los sectores populares, carenciados y además dejados de lado y abandonados durante tantos años, llenos de promesas incumplidas. Nos entrega un horizonte de paz, de justicia social y de un mejor vivir. Y eso me parece notable. Además, un tema que no hemos tratado, reconocer los derechos de la naturaleza.
Sí. establecer una relación de sujeto a sujeto, no como, no me voy a poner sobre ideológico, pero como Marx plantea la unidad material del mundo, ¿no? Y entendía la naturaleza como el cuerpo inorgánico del ser humano con la cual tenemos que estar en constante intercambio para no morir, entendiendo que todo lo que hagamos a la naturaleza nos lo terminamos haciendo nosotros mismos. Es para mí un tema fundamental. Sí, razones para aprobar hay varias. Hemos estado acá conversando. Le invitamos también a ustedes en sus casas, en sus familias, en sus organizaciones sociales a que puedan ir escudriñando en esas razones, dándolas y salir, por supuesto, a convencer, salir a hablar con los vecinos y vecinas. Hay que hacer una campaña puerta a puerta, casa a casa, vecino a vecina, para poder aprobar como queremos hacerlo y como vamos a hacer el 4 de septiembre. Estamos en la cafebrería, acá cerca de la plaza, al frente de la Plaza Ñuñoa. Nos han recibido para hacer este programa. Y tenemos gente invitada, hay gente, más que invitada, hay gente que estaba acá, vino a trabajar, estaba en el público, y queremos hacer un pequeño ejercicio, alguna pregunta para los invitados, de nuestras personas que han estado acá en el público. ¿Tu nombre cuál es? Tú dijiste hace un rato que viniste a trabajar, allá en esa cámara, viniste a trabajar acá a la cafetería, y ¿cómo se llama? Saber cuál es, ¿qué te gustaría preguntarle aquí a Daniel, a Londra? Sí, pero más que preguntarles... Ahí, un poquito. espérate, ahí te pasamos el micrófono. Gracias. Está todo preparado. Más que preguntarles, primero agradecer también especialmente a Londra el trabajo que hicieron en la convención. Me encantó escuchar tus reflexiones y quizás decir que, claro, por ahí leí a Alia Trabuco, me parece que escribía en un artículo respecto de que está en una convención que había que aprobarla porque en Chile, país de poetas, además, era importante reconocer, ¿cierto?, más que el poder, el lenguaje del poder, que es como se entiende, ¿cierto?, el lenguaje legislativo, entender el poder del lenguaje. Y cuando hacían mención de que esto era un artículo, una norma muy bonita, me recordé de eso, ¿no? Como qué importante también que pudiéramos conectar con el poder del lenguaje, ¿no? Y de cómo en Chile usamos ese poder del lenguaje para poder también acompañar la transformación. Así que nada, muchas gracias, tremendo escucharlo, ha sido muy, más que clarificador, como dice, estamos probablemente convencidos, pero tener más argumentos para seguir la conversación siempre es positiva. Podría habernos acompañado en el panel. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tu nombre cuál es? Lorena. Muchas gracias, Lorena, por acompañarnos. No sé si alguien más ahí de la mesa Del equipo técnico. o del equipo allá, de los invitados que están atrás, de los tramoyas, quiere hacer alguna pregunta o una reflexión. O alguien que esté viendo en vivo que tenga alguna pregunta, que haya hecho alguna pregunta durante la transmisión, ¿no? No, bueno, entonces vamos a ir cerrando porque nos hemos extendido, ¿cierto?, en lo demasiado. Que... Demasiado. Le queremos dar las gracias a todas, queremos darle las gracias a todos, ¿cierto? Porque, como dijimos al principio, este es un programa que se hace un poco a pulso. De verdad que queremos combatir la pelea mediática que hay hoy en día, que de verdad está intoxicando demasiado la discusión. Estamos dejando de lado cosas importantes como las que nos mencionaba recién Lorena, y creemos hoy día que es importante relevar, ¿cierto?, el valor que tiene la lucha que todos los chilenos y chilenas hemos llevado desde el estallido social para acá. O sea, son años de lucha, movimiento estudiantil, movimiento de la vivienda, movimiento feminista. O sea, hay mucha movilización social contenida, ¿cierto?, en esta Constitución. Y desde ese punto de vista es que nosotros queremos abordar, ¿cierto?, estos 5 capítulos que vamos a tener en Saltar el Torniquete y que vamos a tratar, de cierta manera, de dilucidar un poco estas como problemáticas que se están dando en la discusión mediática. Esperamos que les haya gustado este programa, lo estamos haciendo con mucho cariño y de verdad que es un equipo que está dispuesto hoy día a ponerse al servicio de una razón noble, que es finalmente ojalá aprobar el 4 de septiembre y sentir que hemos consolidado un poco de
alguna forma los años de lucha que muchos de nosotros tenemos en el cuerpo. Así que de verdad muchas gracias, Daniel. Gracias a usted. Siempre es un placer discutir y conversar y dialogar, ¿cierto?, con cada uno de ustedes. Gracias, Alondra, de verdad queremos felicitarte por tu trabajo en la convención. Estamos muy agradecidos del trabajo que han hecho y de todo lo que se va a poder lograr gracias a esta nueva constitución. Así es, mucho. Me sumo a los agradecimientos a Daniel, a Alondra, también a Gonzalo, que nos acompañó un rato, a ustedes, a quienes están viendo este programa, al equipo técnico, a todas las personas que estamos haciendo posible tener este espacio pequeño, humilde, sencillo, pero que creemos puede ser un granito de arena para aportar a este apruebo del 4 de septiembre. Así que atentos y atentas, vamos a tener nuevos capítulos, vamos a tratar nuevas temáticas con otros invitados, así que sigamos en esta ruta por el apruebo en saltar el torniquete que partió ahora, su tercera temporada. Muchas gracias a todas, a todos y a todos. Nos estamos viendo. Queremos pedirles un aplauso. Un aplauso para el invitado. Nos vemos. Chao, chao.